¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del show Alex.tv. Este episodio es del 10 de octubre del 2025, es un viernes. Y el episodio de hoy, la imagen está muy clara y muy llamativa. Tu energía está siendo drenada. Sí, este episodio seguimos bajo la misma línea, sigue usando el mismo creador y presenta un video de soporte bastante interesante bajo la misma línea de Chico Javier sobre esta existencia de seres que yo siento que en su confusión, en su no conocimiento, en su no descubrimiento, en no saber quiénes son, pues están intuitivamente, de manera no positiva, intentando drenar, obtener la energía de otros seres. Que haya este concepto se le conoce, por cierto, como vampiro energético, que haya seres que lo hagan de manera deliberada o de manera, sí, puede ser. Yo siento que la mayoría de las veces es una manera intuitiva o natural, simplemente, ¿no? Eh, yo creo que en este caso sí, vamos a ver el video de soporte primero y les platicaré una pequeña historia sobre el mundo de YouTube, que no uno, sino dos seres me tocó sentir cómo intentaban drenar esta energía, de cierta manera lo tuvieron, y ya no estoy yo en comunicación con ninguno de los dos seres. Lo voy a platicar, yo creo que les voy a dar todo el contexto. Pero vamos a ver el video de soporte porque explica, otra vez, hay una alta resonancia en mi parte en cómo explica muy bien cómo existe este concepto que sí, no solo seres, no solo personas, no solo seres humanos, situaciones y en general lugares, como platicaba yo la semana pasada, la situación de mi primer encuentro con el Coliseo de Roma, que no es un drenaje, sino fue una situación que me puso casi en mis rodillas exactamente por la fuerza. Cómo hay todo tipo de cosas que pueden alterar. En el físico, sí, que somos vulnerables en el físico, no en el mundo espiritual, ahí somos intocables, lo quiero precisar, pero sí en el mundo físico, tu energía está siendo drenada o puede ser drenada. Vamos a ver el video de soporte y les daré mis comentarios finales de este muy corto episodio de viernes. Tu energía está siendo drenada. Sientes que te cuesta levantarte por las mañanas, incluso después de dormir. Notas que después de estar con ciertas personas, tu ánimo se desploma, tu pecho se aprieta y tu mente se queda en blanco, como si te hubieran arrebatado algo que no entiendes. Tal vez no estés cansado, tal vez estás siendo drenado. Tu energía vital, esa chispa sagrada que mantiene tu alma conectada al propósito, a la alegría y a la esperanza, no se desvanece porque sí. Hay personas que no se alimentan del pan, se alimentan del alma ajena. Personas que no buscan luz, sino cuerpos cálidos para sobrevivir en medio de su vacío. Y lo más doloroso es que muchas veces estas personas no están lejos, están en tu familia, en tu trabajo, en tu pareja, en tus recuerdos no resueltos. Chico Xavier decía que la energía que entregamos sin conciencia se convierte en sufrimiento que tarda en regresar. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando permanecemos demasiado tiempo cerca de almas heridas, que no quieren sanarse, solo absorber. No hablamos aquí de rechazo ni de juicio, hablamos de conciencia espiritual. Hay quienes no quieren despertar, hay quienes viven de provocar culpa, dependencia, temor o duda. Su alma no recuerda cómo brillar, y por eso solo saben oscurecer. ¿Te has preguntado por qué, después de ciertas conversaciones, te duele la cabeza? ¿O por qué, cuando alguien te llama, tu cuerpo reacciona con un suspiro o un malestar inexplicable? No lo ignores. Carl Jung afirmaba que todo lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y si no haces consciente quién está drenando tu energía, tarde o temprano, tu alma comenzará a desconectarse de ti mismo, como si fueras desapareciendo, sin saber por qué. Sin fuerza para rezar, ni foco para crear, ni fe para continuar. Pero aquí viene lo más importante. Tú no viniste al mundo a ser un depósito de heridas ajenas. Viniste a expandir tu luz, no a ser la batería emocional de nadie. Viniste a cumplir una misión del alma, no a apagarla para sostener almas dormidas. Tlavo, filosofía nos enseña que la dignidad del ser humano comienza cuando dejamos de permitir lo que nos anula. Y hoy, tal vez hoy sea el momento de comenzar a protegerte.
En los próximos minutos, vas a descubrir cómo identificar con claridad estas presencias drenantes, vas a entender qué hacen con tu energía y por qué te cuesta tanto alejarte de ellas, y vas a recibir una práctica ancestral para proteger tu alma. Aún si... Bueno, como dije, hay una alta resonancia con el video de soporte y hay una parte increíble donde menciona uno, como mencionaba yo en un inicio, siento que estos son almas heridas, almas traumatizadas, almas con trauma, que de alguna manera inconscientemente están drenando la energía de otros. Son almas excesivamente victimizadas y la victimización es un acto personal, es una elección. Eligen victimizarse exactamente para ser menos y por eso es donde de cierta manera drenan energía al victimizarse también, el alta victimización, el alto drama, el alto continuamente no tomar responsabilidad de sus situaciones, simplemente decir, a mí esto me pasa, yo no sé por qué, yo no tengo la culpa, son los otros, es esto. También buscan mucho apego y alianza, eso lo vas a notar. Buscan, perdón, que tú les des una especie de alianza o que tú te pongas de su lado, por ejemplo, que tú tienes una excelente relación con alguien por alguna razón y ellos no, y ellos te presentan la situación de que no, tú también tienes que, igual que yo, romper relaciones porque me ha hecho esto a mí, o sea, la alianza, el apego, cuando tú puedes responder, bueno, yo con esta persona yo tengo una excelente relación. Y en este mundo de YouTube que he conocido, no voy a decir centenas, o probablemente centenas, pero sí de ciertamente decenas, 80, 90 personas. No una, sino dos situaciones me pasaron donde claramente mi energía estaba siendo drenada. Y no soy una víctima. Claramente uno, lo permití y dos, lo sentí. Y para mí fue como muy, de alguna manera, yo mismo me fui dando ahí. Y una excelente amiga que sé que me quiere mucho, yo también la quiero mucho a ella, me ha dicho es que no puedes permitir esto. O sea, entiendo por qué lo haces, pero tienes que tener discernimiento y de alguna manera evitar este tipo de situaciones. Yo creo que ya a futuro, cuando sienta yo este tipo de situación, voy a hacer un rompimiento. ah, y a veces uno puede usar pretextos, ¿sabes qué? Mira, ya no me voy a conectar, ya no voy a hacer video, no sé qué puedes decir, ¿no? Pero en ambas situaciones lo permití, lo consecuenté, aunque mis luces, mis focos, mis alertas me decían, aquí está siendo parte o estás consecuentando un vampiro energético, una alma herida, que vampiro energético suena muy feo, yo le llamaría más alma herida, alma necesitada porque estas almas están mucho más necesitadas de esta energía que tú. Por eso el flujo natural es que tú les proporciones tu energía a ellos. Pero en efecto, en ocasiones puede ser muy, muy fuerte. Pero los focos rojos es eso, es victimización excesiva y de alguna manera ese constante sentimiento de negatividad. Cuando una persona constantemente lo que te está dando es negatividad, pues tú pregúntate, ¿esto qué? Y por eso yo he estado diciendo en mis videos, en entrevistas, en colaboraciones, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Que Dios te bendiga, es un decir, estoy en agradecimiento, no estoy molesto, no te guardo ningún rencor. Tú por tu camino y yo por el mío, porque así no me puedes drenar. Y así te estoy haciendo un favor, porque si lo ponemos a ver, si tú proporcionas la energía para que alma herida continúe operando, nunca esta alma herida va a voltear a estos procesos de victimización, estos procesos de denostación, estos procesos de minimización, a estos procesos de que alguien les haga el trabajo para que esta alma busque adentro y diga, yo necesito evolucionar. En esencia, en vez de hacerles un favor al proporcionarles tu energía, la verdad los estamos afectando. Y entonces, si realmente quieres lo mejor para el todo, es que cuando te veas involucrado en una situación así, rompas y digas, tú por tu camino, yo por el mío. Te guardo, te amo, te mando todo mi amor, pero tú tienes que seguir tu camino porque tú tienes que descubrir cómo alimentarte con tu propia energía. Y en el proceso de victimización, en el proceso de negatividad,
en este proceso que todos tienen la culpa menos yo, en este proceso que no hay una aceptación de responsabilidad por nuestros propios actos, en este proceso, lo mejor que puedes hacer para ayudar a este ser, para ayudar a esta persona, es que se descubra. Y es que de alguna manera acepten esta situación, porque constantemente, mira, primero te van a usar a ti y luego van a hacer una situación metafóricamente, es como primero se cuelgan de ti y luego se van a colgar de perengano y de sutana y de mengano, o sea, y entonces nadie nos, de alguna manera no los estamos ayudando. Porque si los pudiéramos ayudar con nuestra energía, güey, venga, va, te ayudo con mi energía, pero no te estoy ayudando, te estoy afectando. No sé si ya queden así. Por eso, que nuestra energía esté siendo drenada no es algo bueno, ni padre, ni positivo. No solo porque, pues sí te deja muy desgastado, muy cansado después de que alguien te drene tu energía, pero también ni siquiera ayudaste al otro ser, porque el otro ser ocupa evolucionar, ocupa dejar el victimismo, ocupa dejar la negatividad, ocupa dejar la violencia, ocupa dejar la obscuridad, ocupa dejar todo esto que no te corresponde a ti mostrárselo, sino este ser tiene que madurar y evolucionar y llegar a estos puntos y no nos corresponde a nosotros arreglar ni al mundo, ni mucho menos al universo. Muchísimas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente fin de semana. Si todo está bien, nos vemos el viernes. Si hay una charla, nos vemos el lunes. Gracias. Que tengas un excelente día. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.